El siguiente módulo es muy fácil. Cada uno le hará una pregunta al de al lado. Es muy sencillo. Y el tema de movilidad, ¿no? Pero espérese. Ah. Se ve que no leyó el instructivo, doctor Bolívar. Sí, yo lo leí. Entonces todavía no vamos por ahí. Yo le propuse el tema de movilidad. Vamos entonces, empezamos ahora al revés. Gustavo Bolívar, de una vez, le pregunta a Lara. ¿Sobre el tema de? No, lo que usted quiera. Cualquier cosa. Una pregunta que usted debía traer preparada para quien le toque. Bueno, Rodrigo, cuando eras presidente del Congreso era de la Cámara, ¿verdad? Cámara de Representantes, Gustavo, así es. Se presentó el tema de bloquear bueno, en ese momento eran leyes expresas, pero en lo concerniente a la JEP, que es el único reparo que tengo sobre ti, porque te conozco en el Congreso, fuiste buen congresista, no tienes denuncias por acoso sexual, que eso sí es una cosa preocupante, ni por corrupción, pero a mí sí me preocupó que obstaculizaras el paso de la JEP, que hoy tantas verdades le está entregando a Colombia desde tu posición. Gracias por la pregunta, Gustavo, muy amable por los comentarios. Gustavo, yo fui ponente de la JEP, de la reforma legislativa, del acto legislativo, perdón. Fui ponente de la ley de la JEP. Cuando yo fui presidente de la Cámara, implementé todas las normas del proceso de implementación del proceso de paz. Pero yo fui y me reuní con el entonces presidente Juan Manuel Santos y le dije, mire, presidente, la paz pasa, pero hay 3 observaciones. Y yo era un presidente independiente, autónomo. Generalmente los presidentes de la Cámara y del Senado pues son muy sumisos a los gobiernos porque los llenan de mermelada. Yo tenía la libertad de la tranquilidad de mi independencia. Le dije, mire, pasa la JEP, pero hay que hacer 2 reformas muy importantes. Primero, hay que introducir principios de atribución y de responsabilidad de mando para los miembros de las fuerzas militares, e incluso las FARC. Porque uno no puede introducir un concepto de responsabilidad objetiva, de asignación de responsabilidades, porque ese proceso se le cae en 2 años. Algunos ministros no querían, y le dije, usted entenderá que yo soy un presidente independiente y voy a forzar y lo voy a meter. Sí. Segundo, las normas de derecho operacional, que es lo que permite definir cuándo hubo un homicidio llamado falso positivo y cuándo no lo hay, lo introduje yo. Es una norma de equilibrio dentro del proceso de paz. Lo que sí dije que iba a hundir, y se lo dije de frente a un gobierno, y créanme que muy pocos presidentes de Senado y de Cámara pueden plantear o desafiar de esa manera a un gobierno, es la tal reforma política. Porque yo le dije, mire, no tiene ninguna presentación que una reforma política, abierto el calendario electoral, se tramite en el Congreso de la República. Esta es una reforma política que nada tiene que ver con el proceso de paz. Y la quieren utilizar es para darles ventajas desde ese entonces al candidato de la coalición de la Esperanza, que se llamaba, que era Fajardo. Pues no se llamaba coalición de la Esperanza en ese momento. Eso es. Y la hundí. Yo le dije, de pronto gana usted, presidente Santos, de pronto gano yo. Yo terminé ganando y la hundí. Lara. ¿Por qué? Porque nunca en mi vida he recibido mermelada y nunca he tenido puestos en ningún gobierno, pudiendo haberlos tenido todos siendo presidente de la Cámara. Lara, le pregunta a Robledo. Le pregunta a Robledo, avancemos, por favor. Y el cronómetro que funcione, máster, porque si no, se me extienden de a 5 minutos, como Jorge, el doctor Lara. Jorge, con todo respeto, tú hoy planteas una posición antagónica a la de Claudia López, pero ustedes, en el MOIR, fueron parte de la coalición de Claudia López y gobernaron con Claudia López. ¿Cómo vas a enfrentar, vas a representar continuismo de Claudia López o vas a marcar una línea y te vas a separar de ese continuismo que En dignidad, ¿no, Rodrigo? No falsifique las cosas. Yo pertenezco a un partido que se llama Dignidad y Compromiso. Dejemos eso claro también, porque insiste mucho en el error calculado. En segundo término, estoy contestando yo a su pregunta. En segundo término, es cierto que nosotros respaldamos a Claudia López, pero también es cierto que hemos asumido la posición de diferenciarnos de ella en muchas cosas, como tiene que ser. Porque además hubo compromisos que se hicieron que no se cumplieron. Entonces es así de simple, porque no estamos enmermelados ni somos sometidos a nada, estamos actuando con lo que nos dice nuestra conciencia. Entonces, por ejemplo, en el tema del Transmilenio por la carrera séptima, pues tenemos una diferencia enorme. Que es bueno señalar una cosa de una entrevista de ella hoy en El Tiempo. Dice que es que si no se construye el Transmilenio por la carrera séptima, que es un disparate porque además lo sacaron a licitación sin los estudios completos. Eso es un absurdo total, eso es abrirle las puertas a todos los riesgos, Vicky. Y entonces dice que es que si no se hace ese Transmilenio, entonces no hay financiación para el metro. Pues les digo a los colombianos, ya estudiamos eso en detalle, ya dejamos constancia en el Consejo. No es cierta esa afirmación.
Son dos proyectos absolutamente separados y los colombianos y los bogotanos tenemos derecho a presentar opinión para cada una de esas dos partes. Luego, independencia completa en todos los casos. Le pregunta, por favor, a Carlos Fernando. Sí, Carlos Fernando. Hoy vi un trino suyo con un panegírico a Peñalosa, ¿no? Una exaltación a Peñalosa como un gran hombre porque hizo muchas obras y muchas cosas. Yo eso lo podía entender cuando usted lo respaldó la primera vez hace muchísimos años y estaba muy joven, pero que a estas horas de la vida usted todavía siga exaltando a Peñalosa como el gran alcalde de Bogotá, yo creo que está equivocado, le digo francamente. Primero porque cualquiera hace obras, es que esa no puede seguir siendo la gracia de los alcaldes. Pues si le dan un montón de plata, alguna obra tiene que hacer, sería el colmo que se perdiera toda o se la robaran toda. Eso no puede suceder. Entonces todo alcalde hace una obra, pero ojo con esto. Peñalosa debió haber montado la primera línea de metro en su primer gobierno e hizo una afirmación absolutamente anticientífica, antitécnica, que le ha hecho un daño miedoso a este país. Fue capaz de decir que un Transmilenio hacía lo mismo que un metro. Yo hago esta ironía sobre eso, Vicky. Si a un estudiante mío de arquitectura, yo fui profesor toda la vida, me dice que un Transmilenio hace lo mismo que un metro, yo le digo, mire, joven, de momento tiene 0 y ahora arranque a hacer explicaciones a ver si llega a 1. Bueno, ese es el ídolo al que usted está defendiendo en este momento. Entonces me preocupa que usted venga a continuar los desenfoques gravísimos de Peñalosa. Carlos Fernando, contesta en su minuto 30. Vicky, tengo el tiempo proporcional a la pregunta, porque el doctor Robledo tuvo una pregunta muy larga. Mire, doctor Robledo, creo que no vio el trino completo. Es un hilo. Lo invito a que vea el hilo completo. No, lo vi completo. Porque si hay algo que necesita Bogotá es tener la capacidad de reconocer aciertos que han tenido los diferentes alcaldes. Yo sí creo eso. Yo creo que Mocus logró cosas muy importantes de cambios comportamentales en Bogotá y yo lo reconozco. No tengo ningún problema en hacerlo. Creo que Jaime Castro ayudó a organizar con el gobierno de ese entonces nacional las finanzas de Bogotá y en parte por eso se pudo hacer lo que se hizo después. Lucho Garzón hizo un esfuerzo y está en el hilo. Lo invito a que lo vea. Sin precedentes para enfrentar el hambre que hoy necesitamos. Y yo digo, Bogotá necesita un Bogotá sin hambre 2.0. Yo le reconozco a Peñalosa obras importantes. Para mí sí fue importante acabar con la guerra del centavo, fue muy importante. Las obras que hizo en infraestructura social son importantes. Vaya al Centro de la Felicidad del Tunal. Extraordinario, lo quiere la gente, los parques que se hicieron y las canchas, importantes. Creo que Claudia López en el sistema distrital de cuidado ha logrado algo sin precedentes y yo lo acompaño. Bogotá necesita eso, continuar las cosas, no echar para atrás cada vez que uno llega a la alcaldía, eso es absurdo. Cuando una persona llega cree que todo lo que hizo el anterior no sirve, lo echa para atrás. Tenemos que apostarle a eso. Yo soy Vicky y doctor Jorge Enrique Robledo, el candidato de los aciertos de esos alcaldes, porque tengo la capacidad de reconocer esos aciertos y voy a trabajar a partir de eso. Así como he enfrentado el problema de seguridad y denuncié que es un fracaso la política de seguridad de Claudia López, tengo la capacidad de reconocer sus aciertos y eso es lo que necesita Bogotá en este momento. Por favor, le pregunta a Carlos Fernando. Pero no reconoces que tienes Oviedo. Por favor, no reconoces que tienes a Claudia en tu respetemos los campaña. tiempos, por favor. A Juan Daniel Oviedo. Bueno, doctor Juan Daniel, ya hablamos, yo sé, del tema de seguridad y yo lo oí en la intervención suya completa, pero hay un punto que quisiera conocer más en detalle. Para mí es importante saber cómo considera usted que se pueden enfrentar esas organizaciones criminales que hay en Bogotá. En Bogotá, como yo les decía, hay una actividad criminal que está toda vinculada. Son mercados ilegales, el hurto de celulares, la extorsión, el tráfico de drogas, y eso está coordinado y en cierta forma controlado por organizaciones como el Tren de Aragua, como los Maracuchos, y a nivel local, disidencias de las FARC, milicias del ELN. Ese componente de grandes organizaciones criminales que operan en Bogotá y controlan territorios en Bogotá, ¿usted cómo los va a enfrentar? Bueno, muchas gracias, Carlos Fernando, y aprovecho también que respondo esa pregunta para establecer una invitación a mis colegas candidatos a que nos centremos en las propuestas y en las soluciones que queremos dar a nuestros futuros votantes. Y tú mencionabas que pasar la página podría tener alguna dificultad. Para pasar la página se hace con legitimidad. Hoy en día los jóvenes ya están desarrollando ejercicios para pasar la página con la policía, ejercicios con el general Salamanca, y ellos están en capacidad de, respetando la legitimidad y la autoridad, de avanzar hacia adelante. Cuando tú planteas de cómo vamos a atacar las bandas criminales, pues en primer lugar es importante resaltar que
La doctrina policial, que seguramente el general Vargas podrá controvertir al respecto, se basa en los ejercicios de focalización. Y la focalización nos deja claro que hay 5 localidades que están estableciendo una señal muy importante de cómo las bandas criminales están teniendo luchas territoriales por ese gran comercio ilícito de drogas que está sucediendo en Bogotá, tal vez como consecuencia de las políticas del gobierno nacional. Ahí es importante reconocer que hay información de inteligencia que no se está usando en este momento. Hay que trabajar con la DIJÍN, hay que mejorar la articulación, como tú lo mencionas, con los fiscales y los jueces, pero también necesitamos agentes encubiertos y también necesitamos poder establecer que existan unos criterios importantes alrededor de esos elementos de alto valor dentro de las cadenas criminales. Así que existe la tecnología, existe la estrategia y sobre todo existe la doctrina policial que hoy está desaprovechada por una ausencia de articulación entre el distrito y la fuerza pública en Bogotá. Juan Daniel, por favor, su pregunta a Diego Molano. Diego, revisando todavía, nosotros vemos un rol destacado en temas sociales, acción social, CBF. Yo quisiera, hoy en día, Bogotá tiene una atención muy importante que la hemos visto, hoy está invisible, y es el manejo de la población indígena en Verá que tenemos en el Parque La Florida. ¿Qué va a hacer tu administración en el llegado caso de que llegues a ser alcalde alrededor de las pretensiones territoriales que tienen las autoridades y los cabildos indígenas en Verá, en Bogotá? Muchas gracias. Juan Daniel, lo que el país tiene que saber es que las comunidades indígenas, por supuesto, tienen hoy una afectación muy grande. Han sido desplazadas, especialmente las comunidades en Verá, de Chocó, de una parte importante de Risaralda, y llegan aquí a Bogotá desplazadas por la violencia, hoy incrementada por la paz total, que lo que ha incentivado es una mayor movilización, desplazamiento, inclusive confinamiento alrededor de Chocó. Y los Emberas son de diferentes tipos, en 3 departamentos, pero el que llega especialmente aquí tiene que ver con una población en Pueblo Rico, en Risaralda. El triunfo de una política en una ciudad no es permitirles solo reubicarse acá. El triunfo de una política de seguridad es retornarlos. El programa que nosotros impulsaremos en Bogotá para las comunidades indígenas en Verá es cómo facilitamos un retorno que sea en condiciones de voluntariedad, un retorno que sea seguro, y en esa medida es importantísimo que el distrito invierta en esos retornos. Eso es lo que permite el triunfo especial de la seguridad. Pero lo que sí no puede permitir Bogotá es una pretensión de comunidades indígenas de imponer territorios indígenas en Bogotá, porque aquí hay un distrito capital que tiene un régimen, que es un régimen especial. Y aquí lo que tenemos que trabajar es precisamente para incorporar a esas familias a su dinámica, a su cultura ya en el retorno. Lo establece la ley de víctimas como la apuesta fundamental. Y finalmente, lo que sí no podemos permitir, ni que porque haya una actividad cultural, es que hagan trata de personas, trata con las niñas en las calles de Bogotá, o los tengan mendigando, instrumentalizando a los niños en Bogotá. En esa medida, el trabajo de integración social y del ICF debe ser vital para restituir los derechos de esos menores de edad en la ciudad. Diego, por favor, su pregunta al general Vargas. Muy bien, general. Hoy en Bogotá sufre un fenómeno muy grande de microtráfico. Como se mencionó aquí, es la gran preocupación de los padres, de familia, de los colegios, lo reclaman los profesores. En nuestro gobierno y con usted se trabajó un programa del Plan 100 contra el microtráfico, luego el Plan 1000 contra el microtráfico, para precisamente ir a esas zonas a desmantelar ollas de microtráfico y organizaciones de microtráfico, que dio muy buenos resultados. ¿Qué va a hacer usted para profundizar y cómo se puede trabajar a partir de esa experiencia el tema de lucha contra el microtráfico en parques y en colegios en Bogotá? Lo primero es el aumento de pie de fuerza de la policía, y lo digo es a partir del distrito como jefe de policía. Tenemos que aumentar los auxiliares y crear la policía cívica local de convivencia y de gestión ciudadana. Hay que hacerlo. Tenemos que aumentar por lo menos 40.000 en un primer periodo, en un primer año, 40.000 para poder llegar a parques, a colegios y evitar que los jóvenes sean instrumentalizados por el microtráfico. 2, investigación criminal. En este plan de choque, para los primeros días del gobierno,
que gracias a ustedes por reconocerlo, que va a ser de 100 días, vamos a atacar 100 ollas prioritarias que están, ollas de microtráfico que están completamente identificados. 3, objetivos de primer nivel del microtráfico que están completamente identificados. Un equipo especial que sabemos conformarlo. Esa ha sido toda mi carrera profesional y la experiencia para llevarlos a ellos lo más rápido, vuelvo a repetir, con investigaciones express a la cárcel. 4, con la Fiscalía General de la Nación, pedirle al fiscal general de la Nación, a partir de ser alcalde, que nos nombre más fiscales dedicados a temas de narcóticos. Se necesitan más fiscales. 5, con los frentes de seguridad local, un gran programa de información para determinar en dónde, en qué sitios. 5, y esto que es muy novedoso y para terminar, en los colegios va a haber uno de estos policías de gestión local para que nos esté informando qué joven no llegó al colegio y podamos ir a rescatarlo, saber dónde está, qué está haciendo, como pasa en Estados Unidos, en muchas ciudades, Nueva York, en Boston, en Chicago. Es la forma más rápida. Y por favor, su pregunta a Gustavo Bolívar. Gustavo, usted como senador de la República lo eligieron y abandonó su curul en el Congreso para retirarse porque el sueldo no le alcanzaba. Como alcalde que tiene un sueldo menor, ¿va a hacer lo mismo para aspirar a la presidencia? ¿Va a utilizar esto como trampolín? Y además la pregunta, ¿cómo así que ahora sí le alcanza el sueldo y antes no? Esa es la pregunta que no me hago yo. Se hacen muchísimos colombianos. Bueno. Minuto 30, Gustavo. Muchas gracias. No me alcanza el sueldo porque yo le juego limpio a los impuestos de los colombianos. Yo fui cuando a los congresistas se nos conminó a través de una ley a presentar la declaración de renta públicamente, mi declaración de renta equivalía a la suma de los 300 congresistas. Yo pagaba más solo que los 300 juntos, incluido el presidente de la República, incluido la vicepresidenta de la República, que pagaban 0, incluido Uribe, que era senador y pagaba 0 pesos. Yo pagué ese año 1.700 millones, 1.725 millones de pesos. El año pasado pagué 1.000 y algo. Yo tengo una carga impositiva alta porque gracias a que trabajo desde niño, vendiendo cosas en la calle, después armando un taller de screen para fabricar mis propias cachuchas, después haciendo mis novelas, después con mucha disciplina hice una pequeña fortuna que me obliga a pagar altos impuestos. Entonces yo me retiré para hacer un par de novelas que estoy haciendo en la actualidad. Aquí les cuento la dinámica. Yo me levanto a las 5 de la mañana a hacer un libreto, a las 9 de la mañana lo acabo y ahí salgo a hacer campaña. Con ese dinero, que no es poco, no, pues en la declaración de renta del año entrante revelo la cifra, ya pagué las deudas que tenía y tengo para financiarme en el caso de que ustedes me elijan. Lo que sí les puedo decir es que el sueldo también lo voy a donar, como he donado porque no es el sueldo ni de congresista ni de alcalde. A mí me hace una diferencia grande en los ingresos. Yo vivo de las regalías, de derechos de autor y de hacer mis novelas, gracias a Dios, por el talento que me dio y por mi disciplina he podido lograr muy altos salarios en el mundo privado. Nunca, y lo pueden revisar, yo creo que ya me han esculcado, en la vida he hecho un contrato con el Estado, ni a través de testaferros. Nunca he tenido una sola persona en el Estado robando para mí, y eso es mi orgullo grande, decirle a los colombianos que uno puede transformar su pobreza, como lo hice yo, en riqueza sin meterse ni en el narcotráfico ni en la corrupción. Gracias, Gustavo. Pero no respondió. Vamos, bueno, pero dejémoslo ahí, por favor. Lo dejamos ahí y pasamos al siguiente bloque porque nos espera movilidad. Este va a ser también muy rápido para refrescar un poco. No sé si a ustedes les ha gustado el debate. Hay más de 30.000 personas conectadas. Somos tendencia número 1 en Colombia, con numeral Yo Voto Por, y somos la tendencia número 5 con numeral Colombia Vota. O sea que Colombia está interesada por este debate de Bogotá, cara a cara de los candidatos en Bogotá. Gracias a todos ustedes que nos acompañan desde sus casas, desde sus sitios donde se encuentran. Gracias de verdad por conectarse. Vamos con este rápido de mecánica política, va en desorden y empiezo 1 minuto y medio para cada respuesta, o menos, si ahorramos tiempo mucho mejor. Carlos Fernando Galán, usted es el candidato de Claudia López y Juan Manuel Santos. ¿Quiénes lo apoyan?
Bueno, Vicky, gracias por la pregunta porque he oído a varios candidatos atacarme con ese cuento de que yo soy el candidato del uno y del otro. Y yo le digo lo siguiente, mire, eso de decir que un candidato es propiedad de una persona me parece poco serio. Yo he demostrado mi independencia, lo hice cuando fui senador, me paré duro frente al propio partido en el que yo estaba y me enfrenté y denuncié la corrupción en ese partido. Yo no soy de nadie, yo trabajo para los ciudadanos y así lo he demostrado denunciando el cartel de la contratación en Bogotá, cuando muchos guardaban silencio, por cierto. Denuncié el cartel del volteo de tierras y no me ha temblado la mano para presentar denuncias, más de 300 ante la Fiscalía para enfrentar a los corruptos en este país. Ahora, lo que sí es cierto es que hay mucha gente que nos quiere apoyar. Eso sí es cierto. ¿Quiénes lo están apoyando? Y los votantes se están manifestando, no solamente en las encuestas que ustedes ven. Y a mí ya me dicen, no, que lo apoya tal. Mire, nos quieren apoyar gente del Verde, gente del Partido Liberal, concejales del Verde, del Liberal, que vienen del pacto, decepcionados de lo que está pasando en el país en este momento, de Cambio Radical, que salieron de ese partido. Y esta campaña es una campaña que va a unir a los bogotanos. Porque la ciudad necesita en este momento un liderazgo que entienda el reto que tenemos, que sepa reconocer los aciertos de los diferentes candidatos y de los diferentes alcaldes que hemos tenido y le apueste a eso. Aquí yo no voy a hacer transacciones con nadie, no voy a hacer nada a cambio, un apoyo a cambio de nada. Quien quiera votar por nosotros, sea el doctor Juan Manuel Santos, sea la doctora Claudia López, sea quien sea, bienvenido a votar por esta propuesta, pero no a cambio de absolutamente nada. Muy bien. Nos vamos con Juan Daniel Oviedo. ¿Usted, Juan Daniel, es el candidato de Uribe y Duque del Centro Democrático? Buena pregunta. Desde que lancé mi candidatura ha sido constante de todas las personas. Sí, hasta me dicen gallo tapado de Uribe. ¿Sí? Yo, la verdad, no puedo controlar, y ahora también salió precisamente en semana que el Partido Verde, Angélica Lozano, también estaba considerando apoyar a Juan Daniel Oviedo. Yo, la verdad, no puedo controlar a las personas que aprecian mi trabajo. Y coincido con Carlos Fernando con que Bogotá necesita unión sobre el propósito, sobre las propuestas. Sí, mi desempeño profesional, porque no he tenido ningún cargo político. He sido el jefe estadístico de Colombia en tiempos de pandemia y nunca incumplí con un dato. He sido el jefe estadístico de Colombia ante un ataque informático y garanticé que aún la Fiscalía no ha resuelto este caso, pero toda la información de Colombia está intacta. Me encargaron a la Universidad del Rosario en rankings internacionales y la puse en los mejores rankings a nivel latinoamericano. Yo no tengo la culpa que haya personas que valoren mi trabajo desde la evidencia, desde los resultados, desde el propósito y desde la gerencia. Así que si muchas personas me apoyan en ese propósito, estamos seguros que vamos a ganar en primera vuelta y vamos a hacer una oportunidad para Bogotá. Muchas gracias. Rodrigo Lara, ¿por qué hay tanto rumor de que usted es el verdadero candidato del petrismo? ¿Rechazaría ser el candidato del petrismo o el apoyo del petrismo si Gustavo Bolívar se quedara en el camino? Bueno, mira, querida Vicky, me han dicho eso y recientemente me están diciendo que soy el candidato secreto de Álvaro Uribe, porque me reuní el jueves con Álvaro Uribe y conversamos. Yo no veo a Petro desde que éramos compañeros en la Comisión Primera de Senado. Lo que sí es cierto es que yo quiero presentar un proyecto de ciudad que sea capaz de unir a todos los bogotanos, por encima de las diferencias políticas. Y yo no pretendo uniformizar a la gente. Yo no quiero que la gente piense igual. Simplemente quiero poner en el centro un proyecto de ciudad, un cambio muy profundo respecto al gobierno de Claudia López, que Carlos Fernando niega y niega y niega en público mientras pacta en privado, y por eso tiene a Venus Albeiro Silva en su campaña. Él no llegó, Venus Albeiro no llegó allá, el zar de la contratación de las fundaciones, porque sí. Llegó por orden de Claudia López y su mermelada. Orlando Molano no llegó allá porque sí, llegó por orden de Enrique Peñalosa. Mire, el gran reto ético para una persona es la coherencia entre sus principios y su conducta. Cualquier reunión política que yo haga va a ser transparente y se va a presentar en público. Yo recogí 212,000 firmas, Vicky. Aquí no hubo
Aquí no hubo concejales de otros partidos ocultos recogiéndome las firmas. Fue un esfuerzo muy grande. Y ese tipo de esfuerzos de una campaña independiente permiten unir a la ciudad y permiten unir a Bogotá. Yo no soy candidato de nadie. Usted conoce mi personalidad y mi forma de ser. Que yo no admito básicamente ese tipo o como son esos políticos que bajan la cabeza y se someten. Si aquí quieren llegar, todos los sectores de Bogotá pueden llegar. Y cualquier reunión política que yo haga, Vicky, como la publiqué con Uribe, la haré pública. Aquí no hay pactos secretos. El reto es ser sincero con la gente. Uno no le puede mentir a la gente con los acuerdos políticos que uno realice. Y cualquier cosa que haga se publicará. Vamos con Gustavo Bolívar. Gustavo, muchos están diciendo, incluso Nicolás Petro en una entrevista con Semana, que el gran derrotado en todo el país en las elecciones de octubre será el pacto histórico. ¿Usted está de acuerdo? Primero. Y le encimo, ¿está dispuesto a pagar los platos rotos de lo que le esté saliendo mal al gobierno presentándose usted en esta elección? Bueno, tienen razón quienes advierten que en la inscripción de candidaturas, yo fui el primer crítico además, se cometieron muchos errores, primero porque no estábamos preparados para tener una coalición con tantos partidos, son 13 partidos con personalidades jurídicas, cada partido quiere tener su candidato arriba, se rompieron varias coaliciones, eso augura que para octubre el resultado no es el que esperábamos, pero no va a ser una catástrofe. Hoy, en las preferencias de la gente, lo dicen todas las encuestas, el Pacto Histórico y la Colombia Humana es el partido mayoritario en Colombia, en la popularidad de la gente. Yo soy el candidato de ese pacto histórico. Ahí confluyen muchas fuerzas, sobre todo alternativas. Y yo siento gran orgullo de representar el pacto histórico porque es el partido que está en el gobierno y que está transformando a Colombia. Puede que la prensa haya armado otro relato, pero hay unos datos macroeconómicos que nadie puede desconocer. Y eso revela que se está haciendo un gobierno serio, como se hará un gobierno serio en la alcaldía de Bogotá. Ahí tenemos se pudo controlar la inflación, lleva 4 meses a la baja, se pudo bajar el desempleo a un dígito, está llegando la inversión extranjera. Ayer llegué de Estados Unidos y no cabía un extranjero en la sesión de pasaportes, está aumentando el turismo, el país está entrando en la onda de negociar, que fue una cosa que se suspendió durante 4 años con los grupos armados porque hay que insistir en la paz y sobre todo estamos llegando a los territorios donde nunca llegaron todos estos partidos políticos, con todos estos políticos tradicionales que empobrecieron a Colombia, la llenaron de corrupción y de violencia. De modo pues que yo sí tengo mucho orgullo, nunca me voy a desligar ni por lealtad ni por estrategia de la imagen de Gustavo Petro porque lo represento y quiero que ese binomio de Gustavo Petro en la presidencia y Gustavo Bolívar en la alcaldía transforme a Bogotá también, desde la infraestructura hasta lo social. Sí. Gracias. General Vargas, usted ha dicho que usted no es un político y ha sido muy reiterativo en esto, muy enfático. Sin embargo, usted se presentó por un partido que tiene una amplia trayectoria en la política y que tiene como jefe a un político de políticos, que es Germán Vargas. ¿Qué decir a eso? Vicky, varias cosas. Lo primero, tan pronto me retiré, muchísimas personas me llamaron para que entrara en la buena política, es decir, en la solución a los problemas de las personas. Y Germán Vargas habló conmigo y me dijo: utilice a Cambio Radical como el vehículo. Yo le dije, vehículo no, quiero utilizarlo como metro, para que se suban la mayoría de bogotanos a este proyecto de recuperar la seguridad en Bogotá. Es que los bogotanos están mamados de tener miedo. Los bogotanos están mamados de que la alcaldesa le eche la culpa a otras personas sobre la seguridad. Y por eso lo acepté, porque las encuestas así lo indican, el mayor problema es la seguridad. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo la formación específica profesional para hacerlo. Por eso acepté a Cambio Radical, para que sea ese vehículo que me da esa independencia de llamar a todo mundo. Y mire las mentiras, y aquí aprovecho para lo que dijo Gustavo Bolívar, que soy uribista. Yo no soy uribista, yo quiero invitar a los Vargas, a los Rodríguez, a los Molanos, a los Galán, que se suban a esta candidatura para recuperar la seguridad de Bogotá con seriedad, técnicamente, con compromiso, con seguridad y todo. Ese fue el compromiso mío, el metro, para que todos se suban
a recuperar la seguridad de Bogotá porque hay conocimiento. Diego Molano, ¿es cierto que el Centro Democrático lo dejó solo? Vicky, yo tomé la decisión de ir a la alcaldía de Bogotá porque este sueño de trabajar por los bogotanos lo tengo hace muchos años. Y fui barrio por barrio, localidad por localidad, y recogí 117.507 firmas de bogotanos que nos dieron su aval para que hoy seamos candidatos a la alcaldía de Bogotá con un propósito: recuperar la seguridad, recuperar la movilidad y la tranquilidad y la calidad de los bogotanos. Me coavaló Salvación Nacional. Y yo soy consciente que esta candidatura lo que busca es unir a los bogotanos que compartimos unos principios, los que creemos en el principio de la vida, los que creemos en la familia, los que respetamos la autoridad y queremos proteger a nuestros soldados y nuestros policías, los que creemos que en esta sociedad no se debe premiar a los criminales con pago, sino hay que premiar a los jóvenes que hacen lo correcto, los que creemos que la familia es el centro del desarrollo de la política social, los que creemos que a cada derecho existe una responsabilidad. Los que queremos especialmente que se construya el metro en Bogotá y no a los caprichos del presidente para posponerlos, los que creemos en una política de seguridad que sea efectiva, que lleve a los criminales a la cárcel y le dé todas las oportunidades a los jóvenes. Por eso hay muchas bases del Centro Democrático que están conmigo. Aquí está el representante Andrés Forero, jefe de debate en esta campaña. Las bases del partido del Centro Democrático que me conocieron en Bogotá están acá. Y deberíamos estar hablando con el general Vargas y con Cambio Radical, que son oposición al gobierno, para no permitir que el gobierno del odio y del cambio que está destruyendo a Colombia destruya a Bogotá. Y queremos hablar también con los conservadores, los buenos conservadores, y especialmente queremos hablar con los ciudadanos, con los independientes, con las madres de familia, con los trabajadores, con aquellos que en Bogotá hoy sienten pánico y miedo de que un futuro se está deteriorando debido a la inseguridad que generó el gobierno, debido a un gobierno que va a poner en riesgo las próximas elecciones, porque si sucede lo mismo que ya señaló Nicolás Petro, las elecciones próximas están en riesgo. Todos esos debemos unirnos e integrarnos para salvar a Bogotá y rescatar a Colombia en el futuro. Muy bien, y la última pregunta es para Jorge Robledo. ¿Usted se arrepiente de haber apoyado a Claudia López siendo una alcaldesa impopular que está más o menos en el 35% de aprobación? ¿Cuál fue la peor falla de la alcaldía de Claudia López? A ver, Vicky, no, yo no me arrepiento porque esa fue una decisión que tomamos a conciencia, con un programa correcto, con puntos de vista correctos, suficientes para nosotros hacer un acuerdo. Ese no fue un acuerdo que se hizo sobre criterios subalternos ni conveniencias particulares o personales. Nosotros no hacemos la política. Y esa es la administración que, digamos, que resultó electa. Ahora, en el desarrollo de los meses, pues han aparecido coincidencias y diferencias. Para poner un ejemplo, el tema de la economía del cuidado. Nosotros ayudamos a construir esa idea desde mi propia oficina y entonces esa es una coincidencia que hemos tenido con ella y bueno, y eso está bien. Pero por ejemplo, ya mencioné un desacuerdo que tuvimos en torno al tema del Transmilenio por la carrera séptima. También podemos terminar coincidiendo en el tema del metro elevado, aun cuando lo preferimos desde antes en la campaña que fuera el subterráneo. Pero como el doctor Peñalosa le hizo el mal a Bogotá de no continuar el metro subterráneo que se venía haciendo desde antes, pues dejó presa esa alcaldía de esa realidad y en ese momento estamos. Entonces, ese es el punto. Tenemos coincidencias y tenemos diferencias importantes. ¿No quiere decir la peor falla? No, no vale la pena. Pues, no le encuentra usted la peor falla, quiero decir. No, pues el desacuerdo del Transmilenio por la séptima es enorme. Pues pero la peor falla, doctor Robledo, es que es distinto un desacuerdo a la peor falla que usted vea en la administración. No he reflexionado sobre eso. No, seguramente si me pongo a pensar en eso encuentro la peor falla, pero no he reflexionado sobre eso. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente módulo, no sin antes contarles que ya tenemos en todas nuestras plataformas 50.000 personas conectadas. Entresemana.com, TikTok, Twitter, YouTube y Facebook. Así que muchísimas gracias a y TikTok. Aquí me están diciendo desde nuestro máster. Así que muchísimas gracias y somos la tendencia número 1, numeral Yo Voto Por. Vamos a nuestro siguiente módulo que es muy interesante. Es clave. La movilidad que estaba esperando usted, Gustavo Bolívar. Así que vamos de una vez con movilidad, vamos a escucharlos muy rápidamente, empezamos por allá en este bloque, vamos a empezar por acá en este bloque general. Su propuesta, 1.30, su propuesta para mejorar la movilidad de Bogotá, que claramente en varios rankings aparece como uno de los peores tráficos en el mundo. Adelante, su propuesta. Vicky, y aquí hay que retomar de nuevo, el 83%
y digo el tema de la seguridad porque es central. El 83% de las personas que utilizan Transmilenio están inconformes, tienen una experiencia negativa en Transmilenio. Porque lo hurtan, porque no hay frecuencias, por todo. Para enfrentar el problema de la movilidad y específicamente en Transmilenio, con esos 2 millones de viajes diarios, tenemos que devolverle la seguridad al sistema. Aumento de gestores de convivencia, con una cosa muy importante para evitar los colados. Termina la concesión de recaudo en diciembre y tendremos que colocar unas condiciones, ya espero siendo alcalde electo, para el próximo año, para que ellos intervengan y no hayan colados. Segundo, sí, multimodal. No sale la gente en bicicleta nuevamente por el tema de seguridad. Le roban la bicicleta. Hay que fortalecer el equipo especial de la Policía Nacional con estos nuevos gestores y auxiliares para devolverle la confianza a las personas que transitan en bicicleta. Tercero, el metro elevado. Tiene que ir. Las grandes obras de infraestructura con muchísima gerencia, que es lo que ofrezco, las vamos a continuar, pero sobre todo para verificar cronogramas. Es importantísimo la ALO en temas de movilidad y hacerla elevada. Sobre la Vanderhamen, elevada, la ALO tiene que ser una de las prioridades nuestras para que los vehículos de carga y el resto de vehículos que no entran a Bogotá puedan tener un desvío y mejore la movilidad. Por favor, Diego Molano. La movilidad de Bogotá está hecha un caos. Hoy un bogotano para hacer cualquier vuelta está a 3 horas de Bogotá para cualquier actividad. El estudiante que sale temprano en la mañana, la enfermera que tiene que ir a trabajar al hospital y también a las familias que tienen que dejar a sus hijos en el colegio y luego llegar al trabajo. Un caos que nos está afectando en nuestra propia vida. Perdemos esas 3 horas de tener tiempo de calidad con nuestros hijos, de tener tiempo de respuesta. Por eso uno no puede tener medidas más mediocres. Si no solucionamos el problema de la seguridad, Transmilenio se va a acabar. Y por eso necesitamos mejorar una policía que entre al Transmilenio, en los buses rojos, en los buses azules, con CAIS en las estaciones, en horarios adecuados, que arranquen a las 4 de la mañana, a las 10 de la mañana y protejan a los ciudadanos en Transmilenio del acoso que hay contra las mujeres en Transmilenio, que capturen a esos delincuentes y que los lleven a la cárcel. Y por supuesto, yo respeto la libertad. En Bogotá debería tener tranquilidad las personas que utilizan su carro para ir a su trabajo sin que lo roben en la vía. Los mototaxistas, los motociclistas para que no caigan en un hueco, las bicicletas para que puedan andar seguros en todo Bogotá y por supuesto hacer el metro de Bogotá. El metro lo necesitamos ya, el metro no es de izquierda, no es de derecha, es de los bogotanos, nos lo merecemos y no podemos quedar en ese petrochantaje del presidente de que Bogotá no tenga metro porque él quiere una obra mucho más larga, una obra que se demoraría 15 años más y 10 billones de pesos más. Y lo que necesitamos en Bogotá es costos asequibles, que el Transmilenio tenga mejor valor, por eso vamos a dar Transmilenio gratis el fin de semana. El que lo hace bien durante la semana, el fin de semana tendrá Transmilenio gratis para premiar a los que hacen bien y no a los colados. Con Diego Molano, Bogotá tendrá una movilidad segura. Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias. Yo creo que ese tema de movilidad nosotros queremos enfocarlo en que seamos conscientes de que la movilidad es un ejercicio de derechos. La movilidad no es de lujos o de comodidades, es un ejercicio de derechos para ir al trabajo, para educarnos, para ir a la salud y para tener derecho al esparcimiento. Y por eso se necesita hacer gestión de conocimiento. Y retomando la pregunta que me hacían anteriormente, hasta el presidente Gustavo Petro valoró mi labor en el DANE. En la calle, los habitantes de Bogotá me dicen: usted fue independiente, usted fue claro, manejó las cifras y conoce cómo resolver problemas. Y definitivamente prohibir es lo más fácil en la movilidad. Es lo más fácil. Hoy no salen unos, mañana salen otros. Y por consiguiente lo que nosotros queremos es que la movilidad se administre bajo un concepto de gestión de conocimiento, en donde seamos capaces de reconocer que hay convivencia en la movilidad, que las obras se ejecutan con efectividad, que hay seguimiento, que no puede pasar que hoy el puente de la avenida Guayacanes diga
que está al 89% de avance y que faltan 17 de ellas cuando no ha terminado, y los habitantes del Tintal, como lo vimos recorriendo Bogotá 24 horas, están completamente embotellados. Por eso se necesita información, se necesita inteligencia artificial, planes de manejo de tráfico y respuestas concretas a las necesidades efectivas de los habitantes en materia de movilidad, cuidando el largo plazo, sobre todo de la primera línea de metro de Bogotá. Carlos Fernando. Vicky, un comentario breve sobre la pregunta anterior. Rodrigo, es cierto que está llegando mucha gente acá, eso es cierto, va a llegar más gente buena de diferentes sectores políticos, gente que usted ha buscado, entre otras cosas, para que lo apoyen. ¿Quién? Pero ha preferido llegar acá. ¿Quién? Va a conocerse pronto. No, pero dígalo, por favor. No, viene gente. Pero Carlos Fernando, dígalo. ¿Quién? Le menciono ¿Quién ha buscado? uno, le menciono ¿A quién ha uno. buscado? Le menciono uno, Germán García Zazipa. El señor Germán García Maya. Sí, ¿qué pasa con él? Usted fue a visitarlo para pedirle apoyo. Sí, y va a llegar lo acá. reconozco. Entonces, Rodrigo, prepárese, Pues, prepárese porque va a tener que hacer este ataque en todos los debates porque va a llegar mucha Carlos Fernando, gente es que, a Carlos esta Fernando, campaña que es la que tiene capacidad de unir a Bogotá. Yo lo Pero que bueno, te propongo... Ya, Vicky, entonces, mire, en el tema de la movilidad... No está corriendo su cronómetro, le regalaron ese pedacito. En el tema de la Está bien, movilidad, está bien. Vicky, A mire, ver, Bogotá Mafe, rodemos. necesita medidas estratégicas y cotidianas. ¿Qué es eso? Estratégicas es que el metro va en mi gobierno, lo vamos a hacer, no lo ponemos en duda. Bogotá necesita metro, se va a hacer como está contratado. Segundo, Bogotá necesita avanzar en las obras de infraestructura que estamos haciendo. La 13 hay que hacerla, hay que avanzar en la autopista norte, en las entradas y salidas que tiene Bogotá, no solamente en el norte, sino en el occidente también. Vamos a avanzar en la 170, vamos a terminar la avenida Guayacanes, vamos a terminar la avenida Rincón, vamos a hacer el cable San Cristóbal. Pero las obras tienen que hacerse bien. Y yo por eso he dicho que Bogotá necesita una reingeniería del EIDU. El EIDU no está funcionando, la gente está frustrada por lo que está pasando con las obras de Bogotá. Aquí no podemos permitir que las obras cuesten mucho más de lo pactado originalmente, se demoren más tiempo y tengan el impacto social y económico que están teniendo. Pero además de esto y del sistema multimodal, yo he dicho que Bogotá necesita una revolución del orden y del respeto. La gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer mientras que las obras están listas? Y tienen razón. Necesitamos un plan de choque en movilidad, con gestión del tráfico, garantizando que con tecnología, con gerencia en vía, vigilamos todas las vías principales de Bogotá, los corredores de movilidad para que se muevan. Aquí no puede haber gente que bloquea intersecciones y se queda en el semáforo en rojo trabando el resto de las vías. No puede haber gente que para y dice, no, es que estoy esperando a alguien en una vía principal. Eso hay que cambiarlo, es un cambio cultural, pero de autoridad. Yo voy a ejercer esa autoridad y con medidas de corto, mediano y largo plazo, estratégicas y cotidianas, vamos a garantizar que esta ciudad se empiece a mover como necesita la ciudad. Robledo, por favor, su propuesta de movilidad. Sí, en primer término señalar esto. Llevo semanas diciendo que en mi alcaldía se construirá el metro que esté contratado y en construcción el 1 de enero, una vez me posesione como alcalde, y muchas cosas nos están diciendo que va a ser el metro elevado. En segundo término, una chiva, Señor. Vicky, para su importante programa. Es que después de estudiarlo con mucho cuidado, llevamos semanas estudiando esto, hemos llegado a la conclusión de que en mi alcaldía vamos a desarrollar una política de pasaje cero para Transmilenio, o sea, pasaje gratuito a todos quienes monten en el sistema Transmilenio. No Esa es la como propuesta. Molano, No. que es el fin de semana, Todos sino los días de la semana. ¿Y todos por los qué? días de la semana. ¿Por qué lo proponemos? Porque esto es lo socialmente conveniente. Es que los bogotanos, en la pobreza y en la miseria en la que están, se gastan hasta el 35% de su ingreso, las familias, pagando pasajes de Transmilenio. Aquí hay miles y miles de bogotanos que tienen que caminar distancias larguísimas porque no tienen con qué pagarlo. O sea que socialmente es por completo, digamos, deseable. Además se liberarían unos recursos inmensos para adquirir otras cosas, etc. Y financieramente es posible. ¿Y por qué es posible financieramente? Porque la operación de todo el sistema Transmilenio cuesta en números redondos 5 billones de pesos. Un poquito menos, pero 5 billones. Hoy en Bogotá está poniendo un poquito menos, pero 3 billones. O sea que hay un déficit relativamente pequeño. Es importante, pero para el tamaño de Bogotá es relativamente pequeño. Y con pasajes, los pasajes apenas están aportando 1.5 billones de pesos. O sea que el problema que tenemos para la gratuidad de la que estamos hablando es de 1.5 billones. Y el artículo 172 del Plan de Desarrollo que se acaba de aprobar le permite al gobierno nacional aportar hasta casi 2 billones de pesos para proyectos como este. Entonces hemos tomado
tomado la decisión de que vamos con ese proyecto. El próximo miércoles haremos una rueda de prensa para demostrar matemáticamente y con todo detalle esta propuesta, que es una propuesta, permítame termino, que se está desarrollando en todo el mundo. Ustedes miran en Europa, miran en la China, miran en Brasil, miran en Estados Unidos, y cada vez hace más carrera la idea del pasaje cero o la gratuidad. La gratuidad, pues, no es que se desbarate, digamos, la actividad económica que hay en torno a eso, sino la gratuidad en el sentido en que el Estado pone los recursos suficientes para el pasaje cero. Nadie paga Transmilenio. Perfecto. ¿Qué dice Rodrigo Lara? Bueno, Vicky, permíteme un tiempo ahí, también le respondo a la referencia que hizo Carlos Fernando. No, mira, por es favor. que yo entiendo que te llegue mucha gente. Si yo tuviera la mermelada de Claudia López, las alcaldías locales, todos esos concejales llenos de puestos a los que incluso algunos les cobran sus salarios, pues a mí también me llegaría mucha gente. Es que es fácil. Yo estoy yendo a la calle a buscar a la gente, por eso recogí firmas, Carlos Fernando. Y en el fondo, Carlos, no hay pecado el hecho de que tú tengas el apoyo de Claudia, o que hayas buscado y te hayas reunido secretamente 10 veces con Germán Vargas arrodillado pidiéndole su apoyo, pero no quisiste llevar el aval de él porque a ti te gusta mostrarte independiente en público y actuar comprometido en privado. Mira, Carlos Fernando, y tampoco hay pecado en recibir a Peñalosa, es un actor político legítimo. Tienes a Orlando Molano, el privatizador de los parques, el que le cobra a los muchachos 140.000 pesos cada vez que van a jugar fútbol. No hay pecado en ello. Lo importante, Carlos Fernando, es que tengas el valor, la fuerza de simplemente ser sincero con los bogotanos. Sí, tengo a Peñalosa, tengo a Claudia López. ¿Cómo va a confiar la gente en ti si no eres sincero con la gente? No ocultes tus alianzas, llénate de coraje y de valor y reconócelas. Mira, Vicky, respecto a la movilidad. Sí, por favor, breve, porque se gastó. Bogotá es la su ciudad minuto más congestionada del mundo y uno de los peores índices de calidad de vida. El Transmilenio es caro y es malo. Y es básicamente un error, lamentablemente, que se cometió aquí en la ciudad, porque se le vendió el cuento a Bogotá de que el Transmilenio hacía lo mismo que el metro. Medellín tiene 3 líneas de metro, Panamá 3 líneas de metro. Aquí hay que recuperar el tiempo perdido. Necesitamos básicamente buscar o construir un fondo binacional para construir la tercera, la cuarta y la quinta a toda velocidad. Segundo, hay que construir las vías de acceso. La calle 80 hay que modernizarla, la autopista sur, la 153 para subir a la perimetral de Oriente, la 170. Hay que extenderla a lo norte, hay que hacer la avenida Boyacá, hay que hacer la infraestructura, la política de infraestructura más ambiciosa de la historia de Bogotá. Y tercero, Vicky, ya para cerrar. Señor. Yo no propongo continuismo, Carlos Fernando. Tú propones continuar lo de Peñalosa y lo de Claudia. Es más de lo mismo, Carlos Fernando. Las cosas buenas. Aquí hay que cambiar. No, tú propones, sí. Dijiste continuidad de Peñalosa buenas, y de Claudia. Bogotá necesita eso. Acabas no que de llegue decir un alcalde continuismo. A echar para atrás todo. Continuismo. Eso es un error para Bogotá. Por eso quieres hacer el Transmilenio. Pero déjame terminar, no me interrumpa, ya tendrás tu momento. Por eso propones hacer el Transmilenio la carrera séptima, porque te le arrodillaste a Claudia López. Hoy dijo Claudia López claramente: voten, no voten por los candidatos que van a tumbar el Transmilenio por la séptima. ¿Cuál es el que no lo va a tumbar? Tú, Carlos Fernando, por el apoyo. Bueno, básicamente, por último, un último tema. Por favor, no vamos Lara. a perseguir a los vehículos, no vamos a perseguir a las motos, vamos a cambiar el pico y placa y vamos a volver a la hora valle del pico y placa para que la gente pueda usarlo entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Su vehículo. Bolívar, por favor, su propuesta, minuto y medio. Bueno, primero dejar claro, porque también hay muchas mentiras que yo no he dicho acá, que voy a interrumpir el metro. He dicho, el 1 de enero, si el gobierno nacional ha logrado mejorar el trazado de la primera línea, que es soterrar el tramo que pasa por la avenida Caracas, por el centro y por Chapinero, muy bien, perfecto, pero si no lo ha logrado, tiene estos meses, creo que va a China también a eso, pues vamos a hacer el metro como venga y como esté diseñado. Ya la historia dirá, en 20 años, el error tan garrafal que se cometió pasando por el centro de la ciudad un metro elevado, cuando hoy en los centros de la ciudad lo están tumbando. Paso a exponer mi programa de gobierno en movilidad. Bogotá se está diseñando mal. No más buses, no habrá un centímetro más de Transmilenio en una administración de Gustavo Bolívar. Y lo voy a explicar sencillamente por qué. Porque es que también tenemos una responsabilidad con la humanidad, con el cambio climático, con la transición energética. Aquí se habla mucho de que vamos a electrificar los buses, que es que por la carrera séptima los Transmilenios van a tener buses eléctricos. Eso es otra falacia. Contaminan tanto o más que los demás buses, porque las llantas de los buses, escuchen esto por favor,
contaminan 1.800 veces más que el mismo CO2 que emiten los carros. ¿Por qué? Porque ese hollín que se convierte luego en nanopartículas que están enfermando a los bogotanos, no alcancé a tener hoy la estadística de enfermedades pulmonares que está generando eso, y que después la lluvia se lleva a las alcantarillas y que después se llega a los ríos y al mar, está acabando con la humanidad. En Bogotá hay 8.116 buses entre el CID y el Transmilenio. Multipliquen por 10, porque hay buses de esos triples que tienen 30 llantas, 20, otros 10, pero multipliquen eso por 10. Estamos hablando de 80.000 llantas y yo quiero saber cuál es la disposición final de esas llantas cuando se tienen que cambiar en promedio cada año y medio por la gran cantidad de viajes que hacen. Gustavo. Dígame, 80.000 llantas cada año, ¿dónde las metemos, Vicky? Por eso hay que electrificar el transporte y por eso por la carrera séptima tiene que ir, es un tranvía que tenga que esté conectada a la matriz eléctrica de Colombia, es decir, a las hidroeléctricas y que no tenga llantas. No más buses, están acabando con la humanidad. Muy bien.